Ajá, ahora sí. Bueno, estamos nuevamente aquí con el deseo de pedirle a Dios que nos ayude a llevar adelante una enseñanza que sirva para muchas personas que la vean por medio de este video. Y vamos a leer la palabra de Dios, que es lo más interesante. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 9, el título dice: no hay justo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a justos y a gentiles, que todos están bajo el pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldad, de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Gracias, Señor, por esta lectura de la palabra de Dios. Ahora te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayude a entender estos versículos que hemos leído. Entonces dice, ¿qué pues? Una pregunta. ¿Qué pues? No, ellos dicen, no somos los judíos más con derecho al reino de Dios. Esa es la pregunta que ellos hacen. ¿Qué pues? ¿No tenemos los judíos más derecho al reino de Dios? Entonces, dice la palabra, en ninguna manera. Ya hemos aprobado que judíos como gentiles están bajo pecado. Gentiles como judíos están bajo pecado. Ya en el nuevo pacto que vino el Señor a hacer, ya por eso aclara completamente que ya todos judíos y gentiles, ya no hay pueblo escogido, ya no hay esto, todos están bajo pecado. Es una aclaración del apóstol Pablo a través de las Escrituras. Son indignos de las bendiciones del reino de Dios. Ellos son indignos de las bendiciones del reino de Dios. Todos pueden ser salvos por misericordia, porque todos son indignos de las misericordias de Dios. Y todos se pueden salvar por la misericordia de Dios hasta estos tiempos del final de los tiempos que venga Cristo. La palabra de Dios tiene establecido, escuche bien, por eso aquí no hace excepción de persona, ni judíos ni gentiles, ya los hemos acusado que todos están bajo pecado. No hace diferencia ninguna. Y dice que hasta el final, como está escrito, dice en el versículo 10, fíjese usted lo que estamos leyendo, como está escrito, ¿qué está escrito? El apóstol Pablo les llama a reflexión, ya eso está escrito y ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque en los Salmos, en el capítulo 14,
Dios ya había revelado estas cosas a través de David. Dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso es el pecado. Cuando uno se rebela contra Dios, ese es el pecado más fuerte que puede tener el ser humano. Cuando ya dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay quien haga el bien. Ya le estaba refiriendo Pablo el capítulo 14 de los Salmos. ¿Ve? No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay quien, todos se corrompieron, todo se corrompió. Mi pueblo se apartó de mí y no invocan a Dios, todos se desviaron. Todos, eso lo está diciendo el capítulo 14 de los Salmos. Todos se desviaron de mí. Siendo Jehová la esperanza de ellos, que ellos sabían que Jehová era la esperanza de ellos. Ellos sabían que Jehová era la esperanza de ellos. Ellos sabían muy bien esto, por los profetas, por los sacerdotes y por todo, pero lo decían y no lo llamaban a reflexión los sacerdotes. Y los profetas cuando hablaban con la voz de Dios para llamarlo, pero no hacían caso. Se hicieron necios porque tenían la esperanza verdaderamente en Dios, siendo Jehová la esperanza de ellos. Yo me pongo a pensar cuando yo veía y cuando leo el Antiguo Testamento, los hijos de Jacob, los hijos de Jacob, cómo empezaron a dar con el deseo de acabar con su hermano José. Igual los judíos, cómo quisieron acabar con su hermano Jesús, que era la esperanza de ellos, cómo empezaron a perseguirlo, viendo las misericordias que Dios hacía, las sanidades, tantas cosas maravillosas, ¿no? Por eso le dice, como está escrito, les está nombrando el Salmo. Ellos sabían que cuando les dijo eso, les estaba leyendo el Salmo 14. Eso ya estaba escrito, todos se desviaron, todos se apartaron, no hay quien haga el bien. Puro engaño hay en sus mentes y en sus corazones. Todos, no hay nadie. El versículo 12 dice, todos se desviaron, abandonaron a Dios. Me abandonaron, decía el Señor muchas veces. Rompieron la adoración. Ellos rompieron la adoración. En el templo, esas adoraciones tan grandes, eso los rompieron. Por eso Él llegó a decir que ya no le agradaban los sacrificios que ellos hacían, que Él quería era la obediencia, que le amaran de corazón y que esos sacrificios últimamente ya no servían, aunque Dios había puesto todas estas cosas, como para que ellos se regocijaran con todas esas bendiciones de hacer un sacrificio grande delante de Dios, se maravillaban, sentían ese gozo. Ellos llegaron a romper, como dice aquí en el versículo 12. Dice, todos se desviaron,
me abandonaron, rompieron la adoración. Tremendo, ¿verdad? Y no entender nosotros si estamos en estos tiempos y nosotros rompemos la adoración que Dios nos ha dado, porque Dios nos llama a que tengamos una conciencia limpia, no pecaminosa. No solo que nosotros estemos o que nos creamos pastores o que nos creamos algo que somos, no somos nada. Sin Dios nada somos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos tiempos viendo estas enseñanzas? Porque Pablo les estaba refiriendo las adoraciones que ellos hacían. Lo que David estaba diciendo en el Salmo 14. Por eso cuando ustedes lean esto, lean todo el Salmo 14 y desen de cuenta el llamamiento que Dios les hacía a cada momento, en que ellos pudieran entender lo que era realmente la adoración. Aquí como que olvidaron la ley y no oyeron los profetas, no escucharon los profetas. Aún se hicieron inútiles, dice. Aún se hicieron inútiles, escuchando a los profetas, escuchando todas las maneras en que Dios hablaba en el templo. Les hablaba a muchos por sueños, por Urim, por visiones. Veían, ellos tenían toda la responsabilidad de seguir a Dios. Y vino, viendo Dios que ellos estaban rompiendo eso todo, envió a su Hijo. Como dice la lectura de que cuando Dios le dio a una finca, le dio una parte a uno y otra parte a otro, y envió a una a recoger los frutos, a una a su propio hijo, y a él también lo mataron, dice ahí en la historia, en las parábolas. Lo mismo hicieron aquí con Jesús. Él les estaba refiriendo eso. Llegaron a despreciar al Salvador del mundo. Se olvidaron de la ley, como dice ahí, y de los profetas. Se olvidaron. Aún se hicieron inútiles. Tremendo. La raza hebrea está podrida. La raza hebrea está podrida. Montones para la putrefacción. Eso es una cosa que putrefacción de nuestras propias vidas. Nos volvemos sepulcros blanqueados. Por fuera nos vemos bien y por dentro somos podredumbre. Por eso dice la palabra de Dios que la raza se perdió en montones para la putrefacción. Eso es tremendo, nosotros entender esto de lo que está diciendo en el Salmo 14. Eso se lo está diciendo el apóstol, refiriéndose para que tal vez uno a veces les toca extender sus conocimientos a otras personas, porque nosotros entonces a veces creen que es la persona, el pastor quien está exhortando, no es la palabra de Dios. Por eso él no les refirió esa palabra a él, sino que los llamó al conocimiento de lo que estaba escrito ya y que ellos lo sabían, no lo podían negar. Ellos habían pasado por el mar abierto, vieron el río Jordán parado para pasar en seco, vieron tumbar las torres de Jericó, vieron la gloria de Dios. Llegó el hijo de Jacob y repartió todas las tierras. Y después de que las repartió y que ellos habían 2 tribus que no debían trabajar sino estar al servicio de Dios para ayudar a las otras 10, no quisieron. No quisieron. Ellos no iban a ser bobos, estar dándole de comer a otros que no trabajaban.
Y así estamos ahorita. Eso hay cantidad de videos hablando de los diezmos. No entienden eso de los diezmos. Unos dicen que son para los pastores, otros que sí hay pastores, otros que no es para los pastores. Otro es que se los puede agarrar el que está por ahí en la calle y que hay que hacerlo al que necesitado. Y eso ponen en cantidad de cosas. No es eso, hermano. El evangelio no está en los diezmos ni en las ofrendas. Son cosas de obediencia por la gracia de Dios que nos ha mostrado a nosotros. Por eso dice, pruébenme a mí si yo no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes, abunde misericordia y amor para con ustedes. Entonces usted está mirando es que compró carro el pastor, que no dio esto, que no. Bueno, puede ser, pero si usted es miembro de la iglesia, ayude a acomodar. Yo he dicho muchas veces en muchos predicaciones que he predicado, yo por eso no tocaba las ofrendas de la iglesia, no las toqué yo nunca. Dejé que los economos, ellos dirigieran eso. A mí no me podían llamar y decir que yo me cogí tal cosa. No, señor, porque yo no toqué eso. Y gracias a Dios, fíjese usted lo que es cuando uno siente en su corazón llevar la palabra de Dios y no estar pendiente de lo que no tiene que uno estar pendiente. Para eso están los directivos de la iglesia. Pero los pastores no aceptan a veces eso. Son ellos los que tienen que dirigir eso. En el 14 dice, sepulcros abiertos son sus gargantas. Les dice, tocó andarles tan re duro. Sepulcros abiertos son sus gargantas, leímos. Sus palabras maliciosas. Sus palabras son maliciosas. Sepultura para los hombres. Con las mentiras. Con todas las mentiras que hablan. Aún las mismas iglesias. Difaman, no tienen temor de difamar a otra persona. Calumnia, yo ponía las calumnias, las maldiciones que nosotros vemos. Dice en el versículo 15, dice, sus pies se apresuran para derramar la sangre, para destruir a otras personas. Destruyen. Cuando usted está destruyendo a una persona, está derramando la sangre. No necesita meterle una puñalada, no necesita meterle un tiro para derramar la sangre. Usted la derrama con todas las mentiras, las blasfemias, los engaños, las cosas malas que usted haga contra una persona. ¿Ve? Están sus pies, quebranto, desventura hay en sus caminos, quebranto y desventura hay en sus caminos. Impíos y criminal son sus acciones, sus pensamientos y sus acciones. No hay una conciencia digna de cambio, de que Dios lo cambió, y usted tiene que haber en su vida paz. No estar entremetiéndose en lo que no tiene que hacer. Usted adore a Dios, ame a Dios, pídale a Dios que Dios le guíe. Y si usted puede ayudar en coordinar las cosas de la iglesia, para que no hayan todas esas cosas que muchos se meten a estar entremetiéndose en lo que no les interesa. Entonces resulta de que por eso sus pies están dirigidos y por eso hay quebranto y ruptura hay en sus caminos. Tremendo, amados hermanos. Dice, no conocieron camino de paz, no lo conocieron, porque resulta de que usted está en el evangelio
y usted está pasando por todas esas cosas, igualitico a lo que le está diciendo a los judíos y a las personas en los primeros siglos, igualito. No han conocido el camino de paz. Pedro, cuando negó a Cristo, no había conocido el camino de paz. Judas, cuando lo vendió, no conoció el camino de paz. Si hubiera tenido paz, no hubieran hecho eso. Los apóstoles, cuando Cristo murió, que se fueron otra vez, ya se habían ido otra vez a trabajar, no conocieron el camino de paz. Y anduvieron con él y no conocieron el camino de salvación. No lo conocieron. Si Dios no le dice, hasta que Dios no los invista del poder del Espíritu Santo, ustedes no son nada, no eran nada, no eran nada. Pero cuando fueron al aposento alto, lea las Escrituras para que vea de ahí en adelante quiénes fueron los apóstoles. Porque es necesario la llenura del Espíritu Santo, la limpieza de su corazón, de su vida. Conoce el camino de paz, llega a una paz interior en su vida. Como cuando usted conoció a Jesucristo por primera vez y cambió su manera de vivir, pero todavía había lo que tenían los apóstoles, mentiras, tenían cosas de estarse fijando en lo que no tiene que mirar. Cuando usted conoce el camino de paz, no le interesa nada de esas cosas. Allá que hablen lo que hablen, usted tiene el camino de paz y anda verdaderamente en una vida completamente de conocer ese camino de paz. No soportan que otros la tengan. Son enemigos de otros hermanos que conocen el camino de paz. Por eso hay esos pleitos en la iglesia. Este se la echa de mucho santo. Es que él es el santo, porque arremeten con el que tiene camino de paz. Por eso hay pleitos en las iglesias. El uno con ganas de quitar al uno al puesto de dirigir, de predicar, de ir, de hacer, todo eso no han conocido. Cuando hay eso, no han conocido el camino de paz. No lo han conocido. Así estén en la iglesia. Así estén en las reuniones, así hagan reuniones de damas, así hagan reuniones de caballeros, ahora es reuniones de caballeros, reuniones de damas, reuniones de jóvenes. Todo eso es bueno, pero si no conocen el camino de paz, el amor, por eso es que se reúnen ahí, sino que se reúnen es para ver cómo lo quitan, no han conocido el camino de paz. No lo han conocido porque no han sacrificado su cuerpo, no lo han puesto al servicio de Dios. Señor, quítame esto. No reconocen el mal que tienen en su vida. Usted tiene que reconocer si usted se está metiendo con una persona, si usted está reconociendo que usted está blasfemando de otra persona, hablando de otra, quitándole créditos, porque lo quiten a él y lo pongan a usted. Todo eso sucede en las iglesias. Pero yo estaba pendiente cuando estuve en los caminos del Señor, trabajando para el Señor. Yo sí estaba pendiente de eso y no lo admitía. Una vez una hermana empezó a regañar la iglesia, hermano, pero es que no quieren cantar, levántense y canten y que yo no sé qué, o es que vienen. Yo una vez, apenas terminó el culto, la llamé. Le dije yo, hermana, usted no vuelva a hacer eso. Usted no tome el púlpito para ir a reclamarle a alguna persona que tiene que cantar. Usted está dirigiendo, usted dirija el culto y usted no le interese lo que los demás hagan. Si no quieren cantar, siga usted cantando porque usted está dirigiendo el culto. Usted, yo no la estoy nombrando a usted para dirigir un culto y usted va a regañar la iglesia. No, señor. Usted no vuelva a hacer. Si usted me vuelve a hacer eso, nunca más la vuelvo a poner a dirigir ningún culto. Quité eso inmediatamente. Y en una reunión de iglesia, con los jóvenes y con todos, les hablé de eso. El que haga eso, hermano, nunca vuelve a ir a dirigir un culto en esta iglesia.
Usted tiene que tener mucho amor para dirigir. Más bien oren para que Dios le dé entendimiento cómo van a dirigir ese culto y que todos sientan alegría y gozo porque el Espíritu Santo se derrame en la alabanza. Pero si usted está regañando, ¿qué va a haber Espíritu Santo ahí? No, no, Señor. Entonces yo estaba pendiente de eso. No hay temor de Dios en ellos, por eso hacen eso ellos. Son ateos prácticamente. No han conocido el camino de paz. No temen los juicios divinos. No saben que pueden sufrir un juicio divino de Dios. Deben de tener temor. Saben que Dios los bendice y no buscan la bendición de Dios. Y termino, hermano, estas palabras aquí con el versículo 27. El versículo 27 dice la palabra de Dios, el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es una pregunta. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Si usted cree que es el mejor director de la iglesia para dirigirlo y tiene a menos lo demás, esa es una jactancia que está inexcluida de usted. Hay que quitar esa persona. Y el pastor, Dios lo puso como el ángel de la iglesia que cuide la iglesia. Responsabilidad del pastor. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Otra pregunta, ¿por cuál ley? Por la de las obras. Fíjese cómo lo aclara. El dirigir es una obra. Pero esa ley de que usted cree que usted tiene una ley, que usted es el designado, el único designado para... No, Señor, usted está obrando mal porque Dios pone a cualquiera para que la gloria de Dios se sienta en la iglesia. Es bueno, cada quien hay unos que tienen don para dirigir, cantan muy bonito, pero que no se inflen y crean que son ellos. Más bien que le den la gracia a Dios que ellos tienen ese don de dirigir y dirijan con amor en la iglesia. Ese es el ministerio que Dios los llamó. No es de pastor, no es de evangelista, es de director de la iglesia. Y ese es el hombre más grande de todo el mundo. Cuando dirige usted, desde que llegan las hermanas ya sienten alegría por ver que usted es la que va a dirigir o usted es el que va a dirigir, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque la ley de la jactancia queda excluida de las obras, que creen que son las obras, como dice aquí, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe, la que usted tiene que tener. Fe en Cristo, que es el que lo llena. Por eso la fe es en Cristo. Yo siempre digo que la fe es un conocimiento de usted conocer a Cristo. Un hermano me reprochó eso, que la fe no puede ser conocimiento. Para mí la fe es un conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe es en Cristo. Si yo conozco bien a Cristo a través de la Biblia, tengo un conocimiento de Cristo. Y por eso le puedo adorar y por eso puedo conocer el camino de la paz y por eso ya no me interesa lo que está ocurriendo en otras cosas, sino que estoy centrado buscando la adoración como hacían los judíos con esa reverencia tan grande. Es una reverencia tan grande. Pero fíjate que llegó el Señor a decirles, la mente estaba mal, la conciencia estaba mal, que lo hacían ahí en ese momento y cuando estaban afuera eran otros. Y así hay en la iglesia. Gente que en la iglesia son unos cristianos que pisan casi en el aire, pero cuando están abajo están metidos en el barro, igual a la cochina. Eso es así. Debemos tener cuidado con eso.
Dios me le bendiga. Gracias porque pudimos tener esta lectura de la palabra de Dios y yo quisiera seguir esta enseñanza en otro y podemos hacerlo en otra ocasión. Dios me le bendiga.